ecuación cúbica de estado que contenga al factor acéntrico va a dar una buena descripción del equilibrio líquido-vapor. Eso lo vamos a ver ahora en unos minutos. Vuelvo a la ecuación de Van der Waals, que era la primera que habíamos comenzado a analizar. Esta es la ecuación, recuerden ustedes. El primer término, decíamos, es un término que representa efectos repulsivos. B es un parámetro que tiene en cuenta una constante, la constante de Van der Waals, que tiene en cuenta el volumen de las moléculas y por eso se lo llama covolumen. Mientras que el segundo término tiene en cuenta las interacciones atractivas. Por eso tiende a reducir la presión del fluido. Por eso es un término negativo. Fíjense que tanto A como el volumen son parámetros positivos. Por eso siempre el segundo término va a estar restando. Muy bien. Nosotros o ustedes, durante el fin de semana, estuvieron discutiendo, estuvieron analizando y estuvimos discutiendo, participé yo en algún comentario, de la resolución del ejercicio 3 y 4 de la guía de seminario 1 propuesta. En el ejercicio 3 ustedes tenían que aplicar la ecuación de Van der Waals para calcular las isotermas del dióxido de carbono. Luego ustedes representaban los resultados obtenidos y los representaban de esa manera: presión en función de volumen para determinadas trayectorias de temperatura constante, es decir, para las isotermas, a distintas temperaturas. Bien, ese gráfico que habían obtenido en el ejercicio 3 es un gráfico, un diagrama de fases, propio del dióxido de carbono. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque yo estoy representando las coordenadas presión, volumen, temperatura para el dióxido de carbono y estoy representando su comportamiento, PBT, para el dióxido de carbono. Ahí estoy utilizando las constantes críticas del dióxido de carbono. Muy bien. ¿Qué pasa en el ejercicio 4? En el ejercicio 4, la propuesta da una vuelta de rosca y les pide, bien, ahora los valores de Z, expréselos en coordenadas reducidas. Es decir, represente a Z en función de la presión reducida para distintas temperaturas reducidas. Ahora bien, ese gráfico que construyen en el ejercicio 4 ya deja de ser propio del dióxido de carbono. Ahí lo que tienen es una función de Z en función de presión reducida y temperatura reducida. Eso satisface el principio de estados correspondientes, que sabemos, por lo que dijimos, por lo que discutimos en la clase pasada, es general, independiente de la naturaleza de la sustancia. Entonces, en el ejercicio 4, el diagrama que construyen en coordenadas reducidas satisface el principio de estados correspondientes de dos parámetros y por lo tanto es generalizado. Es un diagrama generalizado y vale para cualquier fluido. Muy bien, fíjense que ustedes que en esa construcción del diagrama en coordenadas reducidas que plantea el ejercicio 4, no aparece el factor acéntrico. Es decir, yo expreso a Z como función de la presión reducida y la temperatura reducida. Nada más. Y, lógicamente, no aparece factor acéntrico porque en la ecuación de Van der Waals no aparece el factor acéntrico. Es decir, ese diagrama de estados correspondientes satisface el principio de estados correspondientes de dos parámetros: presión reducida y temperatura reducida. Por ese motivo, ese diagrama, como ustedes imaginarán, va a dar un buen resultado en muchas de las sustancias, pero no en todas las sustancias, ¿no? ¿Se acuerdan de las limitaciones que discutimos en la clase pasada del principio de estados correspondientes de dos parámetros? Para mejorar esos resultados, esas pequeñas desviaciones que puedo tener para algunas sustancias, recuerden, por ejemplo, los gases simples, que llamábamos a los gases nobles, neón, xenón, pitón. Bueno, ellos todos satisfacían muy bien el principio de estados correspondientes de dos parámetros, pero había otros gases que se desviaban algo en el comportamiento. Justamente esa corrección en la desviación, que está determinada en el equilibrio líquido-vapor, es lo que hace la introducción del tercer parámetro de estados correspondientes, es decir, el factor acéntrico. Pero lo que quiero que visualicen ustedes es que ese diagrama en coordenadas reducidas que propone el ejercicio 4 es generalizado. Este diagrama va a poder ser aplicado para cualquier fluido.
¿Estamos? Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora es otra ecuación cúbica de estado. Permítanme que voy a admitir a un compañero más. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la segunda de las ecuaciones cúbicas de estado que vamos a analizar y que vamos a utilizar en el curso. Y esa ecuación es la ecuación de Reding-Kwon. La tenemos planteada aquí. Bien. Bueno, entonces, aquí en la página 3.25 planteo la ecuación de Reding-Kwon, la segunda que vamos a analizar. Fíjense el año, ¿no es cierto? Pasaron, fíjense, dijimos la ecuación de Van der Waals fue en 1873, la de Reding-Kwon fue en 1949. ¿Cuántos años pasaron en el medio? Bien, fíjense una cosa interesante en la ecuación de Reding-Kwon. Esta ecuación expresa también la presión en función de temperatura y volumen, y dos parámetros, A y B, que no son los parámetros de Van der Waals, son los parámetros propios de la ecuación de Reding-Kwon. Pero fíjense lo interesante, el término repulsivo, que es el primer término, queda igual que en la ecuación de Van der Waals. Esta ecuación solo corrige por el término atractivo, es decir, por el segundo término. Y lo corrige de esta manera. Esta ecuación, en verdad, esta y la mayoría de las ecuaciones cúbicas de estado, en verdad son ecuaciones propuestas que se observa a partir de la experiencia, que ajustan matemáticamente de una manera adecuada el comportamiento PVT, como ya les digo, de los fluidos en determinadas condiciones. No tiene digamos, una fundamentación teórica la ecuación. Recuerden que la única ecuación, por lo pronto, que tiene un sustento teórico fuerte, firme, y que surge de la termodinámica generalizada, de la termodinámica, se llama la termodinámica estadística o la mecánica estadística, es justamente la ecuación del virial. Estas ecuaciones cúbicas de estado son ecuaciones que más bien ajustan matemáticamente el comportamiento, pero no tienen un sustento teórico firme. Aunque se pueda dar alguna interpretación, como hablamos del covolumen o del volumen de las moléculas en la ecuación de Van der Waals. Bueno, muy bien. Entonces, la ecuación de Reding-Kwon, nosotros vamos a utilizarla para la resolución de algunos casos en el curso, y es una ecuación que se plantea justamente, como yo les comentaba hace un instante, para una buena descripción del comportamiento PVT, exclusivamente para la fase gaseosa, pero a altas temperaturas y altas presiones. En general funciona mejor esta ecuación para describir la fase gaseosa en condiciones más altas de temperatura y presión. Yo les aclaro acá algo de los comentarios. De hecho, que en el campus, quien pueda navegar un poquito por toda la literatura o la bibliografía que les subo abajo en la bibliografía de lectura sugerida, les he subido el paper original de Reding-Kwon. Cual ustedes, si quieren, pueden leer un poquitito. Ese fue justamente el trabajo original donde se plantea la ecuación en 1949. Bueno, la ecuación no tenía intención de describir el comportamiento de la fase líquida. La intención de la ecuación era exclusivamente describir el comportamiento de la fase gaseosa en condiciones de alta presión y de alta temperatura. Por eso la ecuación no es aplicable a líquidos. Muy bien, paso directamente a la tercera y última de las ecuaciones cúbicas de estado con las cuales nosotros vamos a trabajar, que es la ecuación de Pin-Robinson. Esta, fíjense, ella es algo más contemporánea, de hecho que yo ya había nacido para este año, 1976. Entonces, la ecuación de Pin-Robinson es esta que está aquí. Fíjense, nuevamente, la presión queda expresada en dos términos. El primer término, el término repulsivo, es igual que el de la ecuación de Reding-Kwon y la ecuación de Van der Waals. Lo que cambia, ahora nuevamente, es el segundo término, que representa integraciones de tipo atractiva. Fíjense aquí, el parámetro A de Pin-Robinson ahora queda expresado como un A crítico por un parámetro alfa, por un factor alfa, donde este A crítico es igual a 0,0000001.
45,724, por R, la constante de los gases al cuadrado, por la temperatura crítica al cuadrado sobre la presión crítica. Bajo. El parámetro B se describe como 0,07780 por R, por la temperatura crítica sobre la presión crítica. El factor alfa, este que aparece aquí multiplicando a la crítico para definir el parámetro A, fíjense, alfa es igual a 1 más un factor beta por 1 menos la temperatura reducida a la 1 medio y todo esto elevado al cuadrado. Fíjense que ahora me aparece un factor beta. Ese factor beta, que está descrito aquí, está definido aquí, es igual a 0.37464 más 1.54226, fíjense que he respetado todos los decimales que planteé originalmente la ecuación, por, y fíjense lo interesante, esto es lo que yo quiero que visualicen ustedes, me aparece el factor acéntrico, por factor acéntrico, menos 0.26992 por factor acéntrico al cuadrado. Entonces, esta ecuación, de las tres que hemos analizado, de las tres ecuaciones cúbicas de estado que hemos analizado, tiene en cuenta el factor acéntrico. De manera tal que esta ecuación, como yo les explico un poco más abajo, permite obtener mejores resultados que las otras ecuaciones para el equilibrio líquido-vapor, en particular para el volumen del líquido en el equilibrio líquido-vapor, ya que contempla esta ecuación el factor acéntrico, un factor que no es contemplado en las ecuaciones cúbicas de estado anteriores que hemos analizado. Por lo tanto, la ecuación de Pym-Robinson, recuerden, tenganlo presente, estos son los tips que yo les pido que ustedes tengan en mente. Y de las ecuaciones cúbicas de estado que hemos analizado, bueno, si yo necesito una buena descripción del equilibrio líquido-vapor, del estado, o de la descripción del estado presión, volumen, temperatura, para el sistema cuando está en el equilibrio líquido-vapor, bueno, si tengo que elegir una ecuación cúbica de estado, voy a utilizar Pym-Robinson, porque justamente está implícito allí el factor acéntrico. Si tengo que utilizar una ecuación de estado que me permita una buena descripción de los gases a temperaturas y presiones más altas, bueno, utilizaré Redit-Wall, porque está justamente definida en esas condiciones. No está definida, sino que es una ecuación que ajusta muy bien en esas condiciones. Si quiero una descripción relativamente adecuada para la fase líquida y la fase gaseosa a temperaturas y presiones moderadas, puedo utilizar Van der Waals. Y bueno, como yo les decía en la clase pasada, hay muchísimas ecuaciones cúbicas de estado y que inclusive se siguen proponiendo hoy en día. Bueno, con cualquier otra que ustedes se crucen, tengan en cuenta estas características, ¿no? Si está incluido o no el factor acéntrico, ¿no? En qué condiciones la ecuación ajusta mejor y demás, para poder aplicarla convenientemente. Muy bien, bueno, dejamos entonces las ecuaciones cúbicas de estado. ¿Y qué herramientas tenemos hasta ahora nosotros para discutir o describir, mejor dicho, el comportamiento PVT de fluidos? Hagamos un repaso rápido, breve. Comenzamos con una descripción de la ecuación del virial, esa serie infinita que puede ser expresada en P o en 1 sobre B, que si yo la trunco en el primer término, lo que tengo es el comportamiento de gases ideales, es decir, a mi gas real, su comportamiento lo puedo describir muy bien a través de un modelo de gases ideales, y esto se da cuando la presión tiende a cero o el volumen tiende a infinito. Las moléculas están tan distantes unas de otras que no se sienten mutuamente las energías de interacción entre ellas, y por lo tanto el comportamiento se describe muy bien a través de un modelo de gas ideal. Si la presión es un poco más elevada, poníamos una cota, 15 bares, y temperaturas de trabajo clásicas. En ese caso yo puedo trabajar muy bien truncando la ecuación de vida en el segundo término. Para presiones un poco más elevadas tendría que truncar en el tercer término. Después vimos el principio de estados correspondientes. En ese caso vimos lo que se llaman las correlaciones generalizadas. Vimos la correlación propuesta por Pitzer, cuya resolución fue planteada por Lee Kessler. Y eso ahí aparece la correlación generalizada para el factor de compresibilidad Z, expresado como un factor
generalizado Z0 por factor acéntrico por Z1. Esos valores de Z0 y Z1 están tabulados en las tablas de Likert. Muy bien. Por otro lado, vimos también la correlación generalizada planteada para la ecuación del virial, truncada en el segundo término, es decir, lo que llamamos el segundo coeficiente virial generalizado. En ese caso, la virtud que tenía esa generalización de la ecuación del virial por encima de Lie-Kessler es que en ese caso los parámetros correlacionados, los parámetros generalizados del segundo coeficiente virial, quedan expresados en forma analítica, yo los puedo calcular, y no tengo que andar entrando en tablas. Esa es la virtud de virial respecto a Lie-Kessler, para las correlaciones generalizadas. La limitación de virial es que, como nosotros sabemos, esa correlación, como está truncada en el segundo término, esa correlación va a ser aplicada para gases a presiones bajas o moderadas. Recuerden que Lie-Kessler también tenía una limitación y era que las moléculas deberían ser no polares o ligeramente polares. Cuando las moléculas de polaridad aumenta, o para líquidos o fluidos, en general fluidos asociados, muy polares, en ese caso la correlación de Lie-Kessler tiene algunos errores mayores. Muy bien. Luego empezamos a analizar las ecuaciones cúbicas de estado. Vimos 3 ecuaciones cúbicas de estado, algunas de ellas se aplican mejor en algunas condiciones y otras en otras condiciones. Hasta ahora, entonces, tenemos herramientas para hacer una buena descripción del comportamiento PVT de gases y de líquidos en algunos casos, pero en líquidos en condiciones bastante cercanas al equilibrio líquido-vapor. Lo que vamos a ver ahora es la ecuación de estado. Bueno, perdónenme, antes de eso voy a hacer este comentario. Un poquito ya se los hice, pero bueno, quiero continuar siguiendo la cronología del apunte. Y es las ecuaciones cúbicas de estado generalizadas. Ya hice la introducción al principio de la clase, pero bueno, quiero seguir el apunte. Y simplemente lo que voy a hacer acá es plantear analíticamente la ecuación del virial expresada de una manera generalizada. Esto que yo les dije, ustedes lo hicieron de manera gráfica en el ejercicio 4 del seminario. Bueno, aquí yo lo hago de manera analítica. ¿Cómo hago eso? Bien, bueno, como les expreso aquí. Las ecuaciones cúbicas de estado, en las cuales se expresa Z como función de la temperatura reducida y la presión reducida, van a quedar de manera generalizada. Entonces, cualquier ecuación cúbica de estado, yo la voy a poder expresar de forma generalizada, siempre y cuando sea capaz de expresar, digamos, esa ecuación de estado, llevarla a la forma Z, función de temperatura reducida y presión reducida, y eventualmente factor acéntrico. Es lo que les dije al principio de la clase. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí, al final de este punto, es simplemente expresar a la ecuación de Van der Waals de forma analítica en forma generalizada. Para eso, lo primero que hago, digamos, es a la ecuación de Van der Waals, que es esta que está aquí entre paréntesis, la dejo expresada en términos de Z. Para eso, recuerden que esto que está entre paréntesis es la presión. Voy de vuelta a la ecuación de Van der Waals para que me puedan seguir. Fíjense que esto sería el paréntesis que yo tengo propuesto así, y eso es la presión. De tal, vuelvo. Aquí. Entonces, esto es la presión, si lo multiplico por el volumen y lo divido por RT, lo que tengo es Z. Muy bien, aquí hago distributiva, me queda expresado de esta manera, y ahora voy a definir un parámetro H como el cociente del parámetro B de Van der Waals sobre el volumen. Bueno, hago un poco de álgebra, reordeno, reemplazo por las expresiones de A y B, y llego a esta forma. Z es igual a 1, dividido 1 menos H, menos 3,3752 por H sobre temperatura reducida, donde H queda definido como 0,125 por presión reducida sobre Z temperatura reducida. Fíjense que he logrado partir de la ecuación de Van der Waals, que es esta que está aquí, y de la dejé expresada como Z en función, y las únicas variables que aparecen acá son temperatura reducida y presión reducida. Entonces,
esta forma de la ecuación, esta sigue siendo la ecuación de Van der Waals, pero está expresada en coordenadas reducidas, y por lo tanto está de forma generalizada. Si ustedes aquí reemplazan por cualquier valor de temperatura reducida y presión reducida, van a obtener un valor de Z que va a ser general para cualquier fluido. Pueden corroborarla si quieren esta ecuación. Esta es la forma analítica de las curvas que ustedes graficaron en el ejercicio 4 del seminario. Así están presentadas de manera gráfica. Bueno, esta es la ecuación analítica de esas curvas. Si ustedes buscan cualquier coordenada, temperatura reducida y presión reducida, calculen el valor de Z y tiene que coincidir con el valor de Z que está sobre la curva correspondiente de temperatura reducida para el valor de presión reducida que ustedes hayan reemplazado aquí. ¿Vamos? Entonces, esta sería la forma analítica de las curvas que ustedes graficaron en el ejercicio 4 del seminario. Muy bien. Quiero hacer un stop aquí. Quiero preguntarles si me van siguiendo bien, me escuchan bien, si tienen alguna pregunta hasta aquí, si voy muy rápido. Si alguien me quiere comentar. No, profe, todo bien hasta ahora en parte. ¿Sí? Vale, bueno. A ver si tengo algún comentario. No, bueno, entonces entiendo que me van siguiendo bien. Les vuelvo a repetir, cualquier pregunta que tengan, simplemente activan el micrófono o me la hacen por chat. Activan el micrófono y me paran en el instante. Lo vuelvo atrás todas las veces que sea necesario o voy más lento. Ustedes me van guiando el tiempo de la clase. Bueno, volvamos. Entonces, ahora sí, quiero ir a una ecuación de estado que me va a permitir describir el comportamiento presión, volumen, temperatura para las fases condensadas, sólidos y líquidos, en cualquier condición de presión y temperatura. ¿Vamos? Entonces, en general, a partir de ahora, cuando nosotros tengamos que hacer una descripción del comportamiento presión, volumen, temperatura, es decir, tengamos que calcular el estado PBT de una fase condensada, un sólido o un líquido, en cualquier estado vamos a utilizar esta ecuación de estado. Esta va a ser nuestra ecuación de estado de cabecera para describir a los líquidos y a los sólidos. ¿Estamos? Importante, cuando yo a partir de ahora hable de la ecuación de estado para fases condensadas, me voy a referir a esta ecuación. ¿Estamos? Bien. Y esta ecuación la vamos a deducir nosotros. Es decir, cualquiera de ustedes, no es necesario que se la acuerde de memoria, hace una deducción de 3 pasos muy sencilla y va a encontrar este tipo de ecuación, esta ecuación de estado. Les vuelvo a repetir, me describe el comportamiento PBT de sólidos y líquidos. ¿Cómo voy a partir para su deducción? Bueno, simplemente yo lo que quiero encontrar, y ese es mi punto de partida, una función que me describa al volumen como una función de T y de P. Primer comentario aquí. Muy importante el punto de partida. Fíjense, noten esto. Quiero encontrar una función que me describa el comportamiento de B, del volumen, como una función de T y de P. Es decir, yo le estoy estableciendo al sistema 2 grados de libertad. ¿Lo ven? En este caso elegí T y P. Por lo tanto, si yo aplico la regla de las fases de Gibbs, que les di en la primera clase, inclusive la primera ecuación que les mostré era la regla de las fases de Gibbs. Si yo quiero aplicar la regla de las fases de Gibbs a una sustancia pura, y cuando la aplico obtengo que el resultado son 2 grados de libertad, ¿en qué estado estoy del diagrama de fases? ¿Estoy sobre una curva de equilibrio entre 2 fases? ¿Estoy en el punto triple? ¿O estoy en una región de una fase única estable? Bueno, si tengo 2 grados de libertad, yo voy a estar en una región de una fase estable. O bien puedo estar en la fase como sólido,
O bien, a mi sistema, a mi fluido lo tengo como líquido, a mi sistema digo, porque ya el sólido no es fluido. O bien estoy como sólido, como fase estable, o bien estoy como líquido, como fase estable. Pero esta ecuación que voy a obtener no me va a permitir aplicarla cuando yo tenga equilibrio sólido-líquido. ¿Entiendes? Porque en ese caso tendría un grado de libertad. Bien. O al menos no está planteada en esa condición. Está planteada, bien, vamos a ver que la podría aplicar también, va a ser suficientemente general para poder aplicarla en otras condiciones, pero yo lo que quiero que visualicen es que está planteada, la ecuación va a quedar planteada para una región de una fase estable, o bien para sólido o bien para líquido. Bien, ese es mi punto de partida. Entonces, yo quiero encontrar una función b que quede expresada en términos de dos variables independientes, t y p. Muy bien. ¿Cómo voy a encontrar esta función? Bueno, voy a comenzar por tomar la diferencial total a suma de derivadas parciales. Esto es simplemente un tema más algebraico. Entonces tomaré la diferencial total del volumen, eso será el diferencial total de volumen, va a ser igual a, fíjense, yo tengo dos variables, así que tendré que sumar las derivadas parciales de mi función, de mi variable objeto, con respecto a las dos variables independientes que estoy planteando. Es decir, la diferencial de b va a ser igual a la derivada parcial de b con respecto a t, manteniendo p constante, diferencial de t, más, y ahora lo hago con la otra variable, dejando constante la primera. Es decir, más la derivada parcial de b con respecto a p, a t constante, por diferencial de t. Muy bien, esta es la diferencial total a suma de derivadas parciales. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora, simplemente por conveniencia, voy a dividir por el volumen. Divido todos los términos por el volumen. Entonces tendré diferencial de b sobre b es igual a 1 sobre b por la derivada parcial de b con respecto a t a p, diferencial de t, más 1 sobre b por diferencial de b, perdón, por la derivada parcial de b con respecto a p a t, diferencial de p. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es voy a definir dos parámetros, dos coeficientes. Defino coeficiente alfa como este primer coeficiente que está aquí multiplicando al diferencial de t. Alfa va a ser igual a 1 sobre b por la derivada parcial de b con respecto a t a p. Fíjense, ¿qué mide este coeficiente alfa? Básicamente lo que mide es cómo varía el volumen de mi sistema para un determinado cambio en la temperatura a presión constante. Es decir, les vuelvo a repetir, si mi sistema en un proceso a presión constante cambia su temperatura, por ejemplo, yo entrego calor y mi sistema aumenta su temperatura, ¿cómo cambia el volumen del sistema frente a ese cambio de temperatura? Eso es lo que mide el factor alfa. Y por lo tanto, es expresado como coeficiente de expansión térmica. ¿Sí? Dice, como la temperatura está abajo, yo podría decir, ¿cómo cambia el volumen? ¿Qué unidades tiene esto? Bueno, lógicamente, alfa, fíjense, aquí tengo un volumen que se multiplica con el volumen, así que tendrá unidades de 1 sobre, digamos, grado Kelvin, o grado centígrado, de 1 sobre temperatura, digamos, ¿sí? Es decir, lo que me va a indicar es cómo cambia el volumen cuando la temperatura cambia en un grado térmico, ¿sí? Eso es lo que me va a medir alfa. Bien, por otro lado, voy a definir beta como menos, es decir, es este segundo término, este segundo parámetro que está aquí, pero cambiado de signo. Es decir, beta es menos 1 sobre el volumen por la derivada parcial de b con respecto a p a t. Fíjense, ¿qué me mide ahora beta? Beta lo que mide es cómo cambia el volumen en un proceso a temperatura constante en el cual yo cambio la presión. ¿Sí?
Por eso se llama coeficiente de compresibilidad. Es decir, imagínense que yo tengo un recipiente, adentro tengo una sustancia, ese recipiente lo ubico en un sistema o en un medio en el cual yo puedo controlar la temperatura de manera que se mantenga constante, y empiezo a comprimir mi sistema, empiezo a ejercer presión a las paredes de mi recipiente de manera de comprimirlo. Entonces, lo que va a medir beta es justamente cómo cambia el volumen frente a un determinado cambio en la presión. ¿Estamos? Esto es lo que mide el factor coeficiente de compresibilidad. Fíjense ustedes que beta está definido con signo negativo simplemente por el hecho de que cuando, digamos, este cociente, esta derivada parcial, es negativa. ¿Por qué? Porque si el volumen, si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. ¿Estamos? Por ese mismo motivo, beta es definido con signo negativo adelante, simplemente para que los valores tabulados de beta, tanto alfa como beta son valores que se encuentran en la literatura y están tabulados para cada sustancia, simplemente para tabular valores positivos de beta, nada más. ¿Estamos? Mientras que los valores de alfa son positivos por naturaleza, porque fíjense, si la temperatura aumenta, el volumen tiende a aumentar. Es decir, las variaciones de B con T van en la misma dirección, siempre, mientras que las variaciones de B con P van en sentido opuesto. Tienen signos opuestos. Por eso mismo a beta se define con un signo negativo, simplemente para que cuando las tablas, valores tabulados, aparezcan positivos. Muy bien. Entonces, es importante que tengan claro esto. Tanto alfa como beta son propiedades de cada sustancia y están tabuladas. Y además van a depender de la temperatura, de la presión y de la naturaleza de la sustancia. ¿Estamos? Entonces, para cada sustancia, ustedes tienen valores de alfa y de beta. Ojo, hay valores tabulados para muchas sustancias, pero para esas sustancias en estado sólido y en estado líquido. En estado gaseoso no hay valores de alfa y de beta prácticamente tabulados, salvo para algún gas, el vapor de agua, por ejemplo, puede haber algún dato, pero en general para los gases no hay valores de alfa y de beta tabulados, y por eso esta ecuación de estado que vamos nosotros a utilizar, si bien es general y podría ser aplicado a sólidos, líquidos y gases, porque fíjense, lo único que yo hice ahí es expresar una ecuación diferencial de B como función de T y de P. Pero, como estos coeficientes alfa y beta que van a quedar definidos y aparecen en la ecuación no están tabulados prácticamente para gases, entonces esta ecuación no tiene prácticamente aplicación para gases. Y para gases tendré que recurrir a ecuaciones cúbicas de estado o a ecuaciones generalizadas como las que vimos. Muy bien. Quiero repasar, y por eso voy a un tiempo, digamos, voy lento con el avance de la teoría, pero quiero repasar el sentido físico de alfa y de beta. Es importante que les quede una primera impresión del sentido físico. ¿Qué mide alfa? El coeficiente de expansión térmica, alfa, lo que mide es cómo cambia el volumen del sistema cuando la temperatura cambia, por ejemplo, en un grado térmico. Es decir, si la temperatura del sistema aumenta en un grado térmico, ¿cuánto se expande el volumen del sistema? O viceversa. Si la temperatura disminuye en un grado térmico, ¿cuánto se comprime el volumen del sistema? Eso es lo que mide alfa, en un proceso a presión constante. Mientras que beta mide en un proceso a temperatura constante cuánto cambia el volumen cuando yo cambio en una unidad la presión del sistema. ¿Estamos? Ese es el sentido físico de estos coeficientes. Y estos coeficientes son propiedades de cada sustancia, son propiedades del material. Dependen de la naturaleza del material y también dependen de la temperatura y la presión. Nosotros vamos a demostrar, lo voy a demostrar un poquito más adelante, en la teoría de probablemente de mañana, que para un gas ideal, alfa, para un gas ideal, es igual a 1 sobre T. Y beta, para un gas ideal, es igual a 1 sobre T. Esto lo voy a demostrar un poquito más adelante.
Con esto quiero que visualicen que esta ecuación que yo acabo de escribir aquí es general, podría ser aplicada a sólidos, líquidos y gases, como les dije antes. Pasa que estos valores de alfa y de beta para gases reales no hay datos en literatura, entonces por eso tiene poca aplicación en esos casos. Sí hay datos para sólidos y líquidos. Muy bien, si yo reemplazo por la definición de los coeficientes que he hecho, me va a quedar esta ecuación que recuadro aquí y que va a ser nuestra ecuación de estado para fases condensadas. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para describir el comportamiento presión, volumen, temperatura de sólidos y líquidos. ¿Y qué dice? El diferencial de B sobre el volumen es igual a alfa, el coeficiente de expansión térmica, por diferencial de T, menos beta, coeficiente de compresibilidad, por diferencial de P. ¿Estamos? Esta es la ecuación que vamos a utilizar de ahora en más. Por favor, tenganla en mente, no que se la recuerden, sino que cuando yo les hablo de la ecuación de estado de fase condensada, me estoy refiriendo a esta ecuación. Bien, sigamos entonces. ¿Qué es lo que se encuentra? En general, como les dije, para fases condensadas, para sólidos y líquidos, los valores de alfa y de beta están tabulados y se los encuentra para una gran cantidad de sustancias. Y en general, los valores de alfa están comprendidos en el orden de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Mientras que los valores de beta están en el orden de entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 7 bar sobre V. ¿Qué es lo que sucede? En general, tanto los valores de alfa y de beta varían muy poco para cambios relativamente altos en la temperatura y la presión. Y esto es así para las fases condensadas, para los sólidos y líquidos. Es por eso que estos valores, estos coeficientes están tabulados para sólidos y líquidos, porque prácticamente no varían mucho en rangos relativamente amplios de temperatura y presión, se mantienen bastante constantes. Yo tengo que subir mucho la presión o cambiar mucho la temperatura para que estos coeficientes cambien significativamente, para fases condensadas. Para gases, estos coeficientes cambian muy sensiblemente con la temperatura y la presión, y es por eso que no hay datos disponibles, porque medir eso sería, digamos, un trabajo mayúsculo, digamos, ¿entienden? Entonces se buscan otras herramientas para describir el comportamiento PVT de gases, como las herramientas que hemos visto, ecuación del Virial, correlación generalizada, bueno, ecuaciones cúbicas de estado. Muy bien, entonces, nosotros dijimos, la ecuación que habíamos recuadrado, que la ecuación de estado para fases condensadas queda expresada de esta manera. Diferencial de B sobre B es igual a alfa por diferencial de T menos beta por diferencial de P. Y lo que discutimos recién es que los valores de alfa y de beta se mantienen, digamos, relativamente estables, constantes, en rangos muy amplios de temperatura y presión. Entonces, yo podría integrar esta ecuación asumiendo efectivamente que alfa y beta son constantes. Ahí ya estoy metiendo una pequeña aproximación. Digo, son constantes. En general, no son constantes exclusivamente, digamos, en todos los rangos de temperatura y presión, sino que cambian poco ante amplios rangos de temperatura y presión. Pero bueno, si yo las asumo como constantes e integro, llego a esta ecuación que les recuadro aquí, que es la forma integrada de la ecuación de estado para fases condensadas. Fíjense, si yo integro diferencial de B sobre B, es el logaritmo natural de B. Y si está integrada entre un estado 1 y un estado 2, damos por ejemplo el estado 1 el estado inicial y el estado 2 el estado final, entonces me quedará el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1, es igual alfa, fíjense aquí tendría la integral en T, ese alfa sale afuera de la integral porque lo asumo como constante y me queda la integral de diferencial de T, que será T2 menos T1. Menos, y hago lo mismo con el término en P. Este beta sale afuera de la integral y me quedará beta por la diferencia entre la presión 2 y la presión 1. Esta, entonces, es la ecuación de estado para fases condensadas, para sólidos y líquidos, expresada en forma integrada, asumiendo alfa y beta como constante. Fíjense ustedes que si en algún momento ustedes se cruzan con expresiones de alfa, por ejemplo, en función de la temperatura, hay casos y hay ejercicios planteados,
en los cuales alfa yo lo puedo encontrar como una función de la temperatura. Entonces, en ese caso, simplemente tendrán que integrar esta ecuación, no la usen en forma así, de esta manera, como está aquí, asumiendo alfa y beta constante, sino integrenla ustedes con esa función para alfa en t. Muy bien. Muy bien. Ahora vean esto, visualicen esto. Esta es la ecuación que me va a describir el comportamiento PBT de sólidos y líquidos. Fíjense los valores que toma alfa. Alfa está en el orden entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 5. Y beta entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 7. Es decir, estos dos términos, el de alfa y el de beta, son términos, al menos estos coeficientes, son muy pequeños. Muy pequeños. Es decir, si los rangos de temperatura y de presión que yo estoy considerando no son muy grandes, entonces en una primera aproximación podría considerar que estos términos ambos son muy pequeños y en particular como que tenderían a cero. Si eso es así, yo puedo decir que los dos términos, les vuelvo a repetir, en un primer modelo de aproximación, podría considerar que si los rangos de temperatura y presión, los cuales está variando mi sólido y mi líquido, no son muy grandes, yo podría considerar que el término en T vale 0 y el término en P vale 0. En ese caso, es decir, me quedaría que el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1 es igual a 0. ¿Estamos? Eso, o esa aproximación que acabo de hacer, a nivel introductorio, porque después voy a volver a este modelo, es lo que vamos a llamar un modelo de fluido incompresible, el cual vamos a analizar en detalle más adelante. Entonces, el modelo de fluido incompresible surge de aquí, de esta ecuación, de asumir que justamente el término en T, si yo no estoy tomando un rango de temperaturas muy amplio, como este coeficiente es relativamente pequeño, si el rango de temperatura no es muy grande, entonces todo este término va a ser pequeño. Y entonces, como una primera aproximación, lo puedo asumir igual a 0. Y lo mismo para el término en P. ¿Sí? Entonces, eso me da lugar a un modelo que vamos a utilizar, que es un modelo aproximado, que me va a permitir describir el comportamiento PBT de sólidos y líquidos, y que se llama modelo de fluido incompresible. Entonces, en un modelo de fluido incompresible, lo que yo voy a asumir rigurosamente, esta es mi aproximación rigurosa, que alfa es igual a 0 y que beta es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, para un fluido incompresible yo voy a decir alfa es igual a 0, es decir, estos valores que son muy pequeños, en verdad digo, son iguales a 0. Es una aproximación, lo voy a repetir, es una aproximación. Entonces, si yo lo que llego es que el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1 es igual a 0, entonces el argumento del logaritmo es constante. ¿Sí? Perdón. El argumento del logaritmo es igual a 1. A ver, exacto, el argumento del logaritmo es igual a 1. Es decir, el volumen 2 es igual al volumen 1. Es decir, lo que estoy diciendo es que el volumen es constante. ¿Sí? Y por lo tanto que el diferencial de volumen es igual a 0. ¿Sí? Vuelvo a repetir eso. Entonces, si yo, cuando analice el modelo de fluido incompresible, lo que voy a asumir es que alfa y beta valen 0, entonces lo que voy a llegar es que el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1 es igual a 0. Es decir, si el logaritmo natural de algo es igual a 0, entonces el argumento, ese algo, es igual a 1. ¿Sí? Eso quiere decir que el volumen 2 es igual al volumen 1. Es decir, que el volumen para ese sistema es constante. Se mantiene constante independientemente de los cambios de temperatura y presión. Bueno, esto, como les dije, es un modelo aproximado para describir el comportamiento de sólidos y líquidos que vamos a analizar en detalle un poquito más adelante. Solamente quería aprovechar la ecuación para hacer una introducción a lo que vamos a describir como modelo de fluido incompresible. Muy bien, vamos a volver a esto más adelante. Muy bien, y finalmente, para terminar entonces este apunte, en realidad con esta termino la unidad 1,
Les voy a dar una breve introducción a lo que es una correlación generalizada para líquidos. Fíjense ustedes, esa ecuación, como les pongo aquí, se llama la ecuación de Racket, y es una ecuación justamente para describir digamos, una correlación generalizada para describir el volumen de líquido en estado saturado. La ecuación de Racket, entonces, es una correlación generalizada que me permite describir el comportamiento de líquidos en estado saturado. Y se describe de esta manera. El volumen de un líquido saturado es igual al volumen crítico por Z crítico elevado al 1 menos la temperatura reducida, que a su vez está elevado a la 0,2857. Esta es una ecuación que, bueno, simplemente se las planteo porque hay un ejercicio en la primera guía de seminario, que al final el último, que propone simplemente aplicar esta correlación de Racket para calcular el volumen de un líquido saturado en determinada condición de saturación. Muy bien, bueno, entonces con esto doy por finalizada la unidad número 1 del curso. Con esto entonces ya están en condiciones de terminar el seminario número 1. Quiero aquí hacer un paréntesis y quiero preguntarles si me pudieron seguir, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Profe, yo te quería hacer una consulta sobre las gráficas que son Z versus la PR. ¿Qué sentido físico tienen analizarlas? ¿Qué es lo que nos están mostrando? En realidad, bueno, la forma, vos me decís la forma de las curvas. Claro. Bárbaro. Mira, la forma de las curvas, ahí lo que básicamente, es decir, no tiene un sentido físico estricto. En coordenadas reducidas no tiene un sentido físico estricto. Podrías encontrarle un sentido físico cuando vos representás a Z en función de la presión y la temperatura, no coordenadas reducidas. La forma es similar, Pero si vos recordás en la primera clase, cuando nosotros analizamos un gráfico de Z en función de presión a distintas temperaturas, veíamos esa forma en la cual primero la curva baja y el comportamiento es bastante lineal y después sube. ¿Sí? El comportamiento es similar al que presenta en coordenadas reducidas. ¿No? ¿Qué es lo que me está mostrando ese comportamiento? Fíjate, Z, ¿te acordás? Se define como P por B sobre RT, pero también el sentido físico que tiene es el cociente entre el volumen real de un gas, en determinada condición de temperatura y presión, sobre el volumen de un gas ideal, en las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Sí? Bien. Eso digamos, Z vos lo podés físicamente visualizar así. Z te da la relación entre el volumen que ocupa un gas real y el volumen que ocuparía ese gas si se comportase como un gas ideal, a la misma condición de temperatura y presión. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Fíjate que la forma de la curva, primero, Z siempre parte de 1 cuando la presión tiende a 0. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Y bueno, porque a presión 0, o lo que es equivalente a volumen infinito, tu gas se comporta estrictamente como gas ideal. Las moléculas están infinitamente lejas unas de otras y sus interacciones no se ven mutuamente. ¿Estamos? No interaccionan mutuamente. Así que el comportamiento es el de un gas ideal. ¿Hay interacciones? Sí hay interacciones. Es un gas real. Pero las moléculas están tan distantes que no interaccionan. Así que los efectos prácticos, el comportamiento es el de un gas ideal. Por eso, cuando la presión tiende a 0, Z es igual a 1. Todas las curvas convergen a 1, porque el comportamiento es de gas ideal. El volumen que ocupa el gas real, en esa condición de presión 0, es el que ocuparía como gas ideal. ¿Estamos? Es igual al de volumen de gas ideal. Cuando la presión empieza a aumentar ligeramente, las curvas todas descienden. Fíjate, descienden por debajo de 1. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí la presión empezó a aumentar algo, no es 0, empezó a aumentar algo, pero todavía tu presión es baja. Las moléculas, como la presión empezó a aumentar, el volumen se empieza a reducir del recipiente, vos forzás a las moléculas a estar más próximas unas de otras, y ahí empiezan a actuar, a dominar las interacciones atractivas, que son interacciones de largo alcance. ¿Sí? Sí. Estas interacciones atractivas que dominan en ese rango de presión, por eso tus curvas todas bajan primero, porque Z es menor que 1, es decir, el volumen de tu gas real ahora
es menor que el volumen que tendría ese gas si se comportase como un gas ideal. ¿Por qué? Porque están dominando interacciones atractivas que tienden a comprimir el volumen del sistema. ¿Me seguís? Sí. Por eso las curvas bajan primero. Luego, cuando la presión sigue subiendo, o cuando la presión reducida sigue subiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué empieza? Bueno, las moléculas se empezás a forzar a juntarse unas con otras, juntan unas con otras, y empezás a alcanzar distancias que están mucho más cerca unas de otras y empiezan a dominar las interacciones repulsivas. Ahí, entonces, cuando dominan las interacciones repulsivas, las moléculas tienden a repelerse unas de otras y el volumen que ocupa tu gas es mayor que ocuparía si se comportase como un gas ideal. Por eso el Z ahí empieza a hacerse mayor que 1. Sí. Y por eso la forma en la cual cambia la pendiente. Digamos, ¿sí? Perfecto. Entonces, ese es el comportamiento o la descripción física de la forma de las curvas, que también, lógicamente, viene de las coordenadas clásicas, presión, temperatura, volumen, pero que la misma forma se replica en un gráfico de coordenadas reducidas. Claro, entonces analizamos lo mismo. No hay que Sí, tener algún tipo de variación o algo. Exacto. Vos, digamos, el sentido físico de las curvas, ¿por qué tienen esa forma? Es el mismo sentido físico que en coordenadas comunes. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. No. Bueno, muy bien. Seguimos adelante. ¿Me pudieron seguir hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Si no tengo ningún comentario más, voy a comenzar entonces ahora a describir. Voy a comenzar por la segunda unidad del curso. ¿Sí? En la segunda unidad del curso, bárbaro, perfecto. En la segunda unidad del curso, lo que vamos a ver son las leyes de la termodinámica. Ahora sí, ya nos vamos a meter en las, propiamente dicho, en el formalismo de la termodinámica. ¿Sí? Vamos a ver sus leyes y sus aplicaciones, las 3 leyes de la termodinámica. ¿Sí? Bueno, voy a abrir entonces primero la clase que yo les puse como clase del día de hoy. Muy bien. Bueno, ¿pueden visualizar la presentación? ¿Tengo un OK? Sí, profe, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de... voy a hacer como hice en las clases pasadas, voy a ir lento. Voy a ir lento. Y si alguien tiene dudas, me para y me pregunta en el mismo momento. Bueno, antes de comenzar a analizar ya de lleno las leyes de la termodinámica y a ver cómo poder hacer justamente los cálculos y predicciones respectivas, voy a comenzar por describir qué es la termodinámica y cuáles son sus herramientas. Es decir, la termodinámica es un formalismo, en definitiva. Es una construcción matemática que me establece un formalismo que me va a permitir dar información y descripciones respecto al comportamiento de mi sistema. Eso básicamente es la termodinámica. Es un formalismo matemático. Aquí quiero hacer un comentario importante. La termodinámica clásica, que es la que nosotros vamos a abordar en el curso, da descripciones del comportamiento de mi sistema siempre que mi sistema esté en condición de equilibrio. Lo que llamo mi sistema en equilibrio termodinámico. ¿Vamos? Es decir, la termodinámica clásica, que es la con la cual nosotros vamos a trabajar, no me va a permitir decir nada de cómo un sistema evoluciona hacia el equilibrio. Sino lo que me va a permitir es describir el comportamiento del sistema cuando el sistema alcanzó el equilibrio. Hay una rama de la termodinámica que estudia justamente los procesos fuera del equilibrio. Esa se llama la termodinámica de procesos irreversibles. Lógicamente no es la rama que nosotros, o la termodinámica que nosotros vamos a abordar en el curso. Es una termodinámica que requiere mucha más información que la que nosotros vamos a requerir para la descripción termodinámica en estado de equilibrio. Pero eso es importante que ustedes tengan claro. La termodinámica que nosotros vamos a abordar, que es la termodinámica clásica, me va a permitir describir el comportamiento de un sistema que se encuentra en equilibrio termodinámico. Muy bien. Ese formalismo de la termodinámica, básicamente, como yo les muestro aquí en el cuadro, se basa en básicamente unos pocos principios. Esos principios son las leyes de la termodinámica, que son 3 leyes.
la termodinámica. Estas leyes de la termodinámica están enunciadas a partir de la experiencia cotidiana en miles de años. Es decir, durante miles de años, cotidianamente, en infinitos procesos que se dan en la naturaleza, a cada instante, en cada segundo, justamente se satisfacen esos comportamientos, y esos comportamientos, por lo tanto, están establecidos como 3 leyes, que son las leyes básicas de la termodinámica, que luego, en la clase de hoy, vamos a discutir. Entonces, decíamos, el formalismo de la termodinámica se basa en básicamente unos pocos principios. Esos principios son las leyes de la termodinámica, algunas definiciones que vamos a establecer, y lo que vamos a llamar criterios de ese equilibrio. ¿Cuáles son los criterios que se deben satisfacer para que mi sistema efectivamente esté en estado de equilibrio? Bien, el formalismo a su vez tiene algunas estrategias de cálculo. Esas estrategias van a ser justamente la forma en la cual vamos a evaluar las propiedades, los cálculos que vamos a realizar, cómo vamos a calcular cada propiedad para su evaluación, y para estos criterios de equilibrio, yo voy a establecer condiciones que el sistema debe satisfacer para que se establezcan justamente, para que se satisfagan justamente esos criterios. Bien, entonces, fíjense, el formalismo de la termodinámica se basa en esto, básicamente, hay unos pocos principios y unas pocas estrategias. A partir de base de datos, de tablas de datos termodinámicos para distintos sistemas, yo podré calcular, que en definitiva es lo que me permite la termodinámica, calcular lo que se llaman mapas de estados de equilibrio, o, en otras palabras, diagramas de fase de equilibrio. Como por ejemplo, discutimos en la primera clase, un diagrama presión-temperatura para una sustancia pura. Es decir, la termodinámica me va a permitir a mí calcular este diagrama de fase para cada sustancia, este u otros mucho más complejos que vamos a analizar en el curso. Una de las cosas que yo siempre le digo a los estudiantes cuando comienza el curso, en marzo, les digo, ustedes no se dan idea de lo que van a ser capaces de hacer. Por ejemplo, cuando avancemos en 2 o 3 meses de curso, ustedes van a poder tener la capacidad, por ejemplo, utilizando MATCAD, de calcular diagramas de fase que si ustedes los ven hoy, decir, wow, qué complejo el diagrama de fases. No solamente calcularlos, analizarlos, interpretarlos. Como mapas, como verdaderos mapas. Ustedes como ingenieros el día de mañana van a tener que realizar diseño de procesos y operaciones y van a necesitar esos mapas, esos diagramas de fase, justamente para diseñar ese proceso. ¿Por qué condiciones debe ir mi sistema para mantenerse en determinado estado de agregación o presentar determinada propiedad? Por eso es tan relevante la termodinámica. Así que yo los invito a disfrutar de este curso. Este curso es fantástico porque les va a dar unas herramientas increíbles, ya lo van a ver. Bueno, digo, no me disfruto. Les decía, la termodinámica, justamente con esa estrategia, con ese formalismo del cual les conté, me va a permitir, por ejemplo, calcular matemáticamente este tipo de diagramas o diagramas mucho más complicados. ¿Y qué información me da este diagrama? Bueno, por ejemplo, imagínense ustedes que ustedes tienen su sistema en el estado 1, representado aquí por el punto 1. Es decir, su sistema estará a esta temperatura del punto 1 y a esta presión del punto 1. Muy bien. ¿Qué me dice el diagrama? El diagrama me da una información muy relevante, que a lo mejor ustedes lo visualizan así, se ve que es sencillo, pero es sumamente relevante, especialmente para sistemas más complejos. Les dice, bueno, tu sistema, para esa temperatura y esa presión, se encuentra en estado vapor. Y se encuentra en estado vapor saturado. Es decir, no es vapor, vapor sobrecalentado. Es decir, no es vapor saturado sobre la curva de equilibrio. Es vapor sobrecalentado. Es un vapor seco. No tiene nada digamos, si esta sustancia fuese agua, de agua en estado líquido. Como podría tener, por ejemplo, un vapor saturado. Que tengo vapor en equilibrio con líquido. Bueno, es un vapor, si fuese esto el diagrama de fase del agua, es un vapor seco. Muy bien. Ahora imagínense que mi sistema cambió sus condiciones, ahora están representadas esas condiciones de mi sistema en el estado 2.
a una temperatura 2 y a una presión 2. Bueno, mi diagrama de fases me dice, bueno, ahora tu sistema ya no está más como vapor sobrecalentado. Ahora va a estar como líquido. Y además no está como líquido saturado en equilibrio líquido-vapor. Está como líquido subenfriado. Aquí, viene en estado líquido. Bueno, este tipo de información, que es sumamente relevante para el diseño de procesos y operaciones, es lo que ustedes les va a ofrecer la termodinámica, y diagramas de este tipo de mapas termodinámicos, como llamamos, diagramas de fase, los van a poder calcular. Ustedes van a tener las herramientas para calcular. Por supuesto, todo este formalismo es el que vamos a desarrollar, en particular, en esta clase en específico. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a definir a mi sistema termodinámico? ¿Qué es un sistema termodinámico? Bueno, yo voy a definir a un sistema termodinámico como aquella porción del universo que va a ser justamente objeto de mi estudio. Y yo aquí les planteo, por ejemplo, en la página 3, imagínense que este es el sistema, el cual yo he aquí delimitado y que les marco aquí. Este es mi sistema. Esta es mi porción del universo. El universo sería todo, el todo. Esta es mi porción del universo que va a ser objeto de mi estudio. Toda aquella porción del universo que no forma parte de mi sistema, pero que sí puede interactuar con mi sistema, yo lo voy a llamar alrededor. Todo esto serían los alrededores. Les vuelvo a repetir, los alrededores serían toda aquella porción del universo que no forma parte del sistema, pero sí que puede interactuar con el sistema. Eso se llaman alrededor. Y un elemento fundamental en esta interacción entre sistema y alrededores es lo que yo llamo el borde, el límite de mi sistema. El borde o la frontera, como es más correcto. ¿Por qué es tan relevante el borde? Bueno, sumamente importante el borde, porque el borde me va a establecer las condiciones en las cuales el sistema interactúa con los alrededores y viceversa. Es decir, el borde es el que va a definir de qué manera se establece esa interacción. Entonces yo aquí, sobre la derecha, les aclaro cuáles podrían ser las naturalezas del borde. Es decir, de qué manera el borde establece esa condición en la cual el sistema y los alrededores interactúan. Bueno, fíjense. El borde podría ser, por ejemplo, impermeable. Yo digo que mi borde es impermeable y hablo de un sistema cerrado. ¿Qué pasa si mi borde es impermeable? Bueno, si mi borde es impermeable, mi borde no va a permitir el intercambio de masa entre el sistema y los alrededores. Y a través de este borde no se va a producir transferencia de masa entre el sistema y los alrededores. Es decir, el cambio de masa, el delta M, es igual a 0. En ese caso yo digo que mi borde es impermeable. Y hablo de un sistema cerrado. Entonces, de ahora en más, cuando yo hable de un sistema cerrado, voy a estar hablando de un sistema en el cual no tengo intercambio de masa entre el sistema y los alrededores. Importante, ese concepto, fíjenlo. Cuando yo estoy hablando de un sistema cerrado, no tengo intercambio de masa entre el sistema y los alrededores. Bien, pero además, mi borde podría ser adiabático. Si mi borde es adiabático, en ese caso no permite transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. Es decir, Q lo voy a representar, es la letra que voy a utilizar, Q mayúscula, es la letra que voy a utilizar para representar la variable calor, el calor transferido entre el sistema y alrededores. Q va a ser igual a 0. Justamente, si mi pared es adiabática, no permite transferencia de calor entre el sistema y los alrededores, y por lo tanto Q, el calor transferido, es igual a 0. O bien, mi borde podría ser rígido. Si mi borde es rígido, imagínense caja rígida, de paredes rígidas, en ese caso, mi borde no va a permitir un cambio de volumen del sistema. No va a permitir un cambio de volumen del sistema, es decir, el delta B es igual a 0. Entonces, fíjense ustedes cómo, dependiendo de la naturaleza del borde, se van a establecer las condiciones en las cuales el sistema y los alrededores van a interactuar. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver es cuáles son las propiedades que utiliza
el formalismo de la termodinámica. Son unas pocas, no son muchas. Y están clasificadas de la siguiente manera. Tenemos 4 propiedades medibles. La temperatura, la presión, el volumen y la composición para aquellos sistemas que estén formados por más de un componente. La composición justamente me establece la cantidad relativa de cada uno de los componentes que hay en el sistema. Entonces, tengo 4 variables medibles. La temperatura, la presión, el volumen y la composición. Recuerden que estas, justamente por eso comenzamos el curso, viendo herramientas de cómo poder evaluar estas propiedades medibles, que serían, dentro del formalismo de termodinámica, las variables de entrada. Estas son las variables que yo voy a poder justamente dar entrada al formalismo. Bien, luego tengo 2 variables, 2 propiedades que están definidas por las leyes de la termodinámica. Una de ellas es la energía interna, que la voy a representar con la letra U mayúscula, y que es introducida por la primera ley de la termodinámica, como vamos a ver en un momento. Y la segunda es la entropía, que la voy a representar con la letra S mayúscula, y que es introducida por la segunda ley de la termodinámica. Muy bien, entonces hasta ahora tenemos 4 variables medibles, son las que yo puedo determinar experimentalmente, y 2 variables o 2 propiedades introducidas por las leyes de la termodinámica. Y luego tengo 3 funciones auxiliares de energía. Estas funciones auxiliares de energía son la entalpía, que la voy a representar con la letra H, y que la defino, esta definición es arbitraria, se define así por conveniencia, se define como U, es decir, la energía interna, más el producto de P por B. Esto es la entalpía, H mayúscula. Luego tengo como segunda función auxiliar de energía, la energía libre de Gibbs, que la voy a representar con la letra G mayúscula, y que se define como G es igual a U, energía interna, más el producto P por B, menos el producto T por S. Y fíjense, como U más P por B, U más P por B es igual a H, entonces G, la energía libre de Gibbs, se define como H, la entalpía, menos T por S. Tranquilos, estas son definiciones y que vamos a ver cuál es la utilidad, por qué las definimos así. Son arbitrarias, están definidas de esa manera, una manera arbitraria, pero por conveniencia. Y la tercera de estas funciones auxiliares de energía es la energía libre de Helmholtz, que la represento con la letra A mayúscula. Y A se define como U, la energía interna, menos T por S. Les decía, estas funciones auxiliares de energía son funciones definidas de esta manera, de una manera arbitraria, pero por conveniencia. ¿Por qué digo por conveniencia? Bueno, porque me simplifican el cálculo o la evaluación de la energía en determinados procesos. Es decir, para ciertos procesos, nosotros vamos a analizar, definir o describir o evaluar la energía en términos de estas funciones, de estas propiedades, es más sencillo que hacerlo a través de la energía interna. Entonces, justamente, evalúo estas propiedades en lugar de la energía interna porque me conviene, porque es más fácil hacerlo. Ya vamos a ver esos casos en detalle. Muy bien, entonces, estas serían las distintas propiedades que van a aparecer en el formalismo de la termodinámica. 4 propiedades medibles, 2 propiedades definidas por las leyes de la termodinámica y 3 variables que son funciones auxiliares de energía. Muy bien, a estas variables, estas propiedades, yo les sumaría 4 más, que son las propiedades típicas que caracterizan a las distintas sustancias. 2 de ellas ya las vimos. Uno es el coeficiente de compresibilidad, beta, y otro es el coeficiente de expansión térmica, alfa. Esas son propiedades del material y que le dan identidad al material. Y hay 2 más, que son las capacidades caloríficas, a presión constante, el Cp, y la capacidad calorífica a volumen constante, el Cv, que las voy a definir un poquitito más adelante, si llegamos sobre el final de la clase de hoy.
Entonces, con esto sí cierro el total de propiedades termodinámicas que van a aparecer en el formalismo de la termodinámica. 4 propiedades medibles, 2 propiedades definidas por las leyes de la termodinámica, 3 funciones auxiliares de energía y 4 propiedades del material. Alfa, beta, Cp y Cb. El Cp y el Cb todavía me falta describir. Muy bien, bueno, excelente. Seguimos un poquito más adelante y vamos a ver ahora cómo se clasifican esas propiedades termodinámicas, esas variables. ¿Cómo las puedo clasificar? Bueno, yo las puedo clasificar de 2 maneras. O bien como función de estado, o bien como variable de proceso. Vamos a ver cuándo una propiedad es una función de estado y cuáles propiedades son funciones de estado. Y vamos a ver cuándo una propiedad es una variable de proceso y cuáles propiedades son variables de proceso. Bueno, comencemos por funciones de estado. Es muy importante, por favor, que me presten atención aquí. Y si por favor no entienden, me preguntan ahora. Me preguntan, en el momento que surja la duda. Bueno, una función de estado es una función cuyo valor solamente va a depender del estado en el cual se encuentra el sistema en el momento en el cual yo evalúo esa función. Y no de cómo mi sistema llegó a ese estado, de cuál fue su historia para llegar a ese estado. Ejemplo, les doy un ejemplo. Y se los aclaro aquí en el apunte también. Imagínense que yo quiero evaluar la temperatura del lugar donde ustedes están. ¿Qué hacen para evaluar la temperatura? Bueno, colocan un termómetro y miden el valor de temperatura que arroja el termómetro. Es decir, el termómetro simplemente les da el valor de temperatura al cual se encuentra el sistema en ese estado. Para evaluar esa temperatura, el termómetro no tuvo que evaluar cuál fue la historia que siguió el ambiente para llegar a esa temperatura. Es decir, el ambiente, ¿qué le pasó? ¿Se enfrió desde 40 grados hasta 25 o se calentó desde menos 10 hasta 25? No, simplemente lee la temperatura del sistema en ese momento y la da. Es decir, una función de estado es una propiedad que depende del estado actual en el cual se encuentra el sistema y no de cómo el sistema llegó a ese estado. Cuando les explique las variables de proceso, que son la otra variante, que sí dependen de la forma en la cual el sistema llegó a ese estado, van a poder comprender la diferencia entre los 2 tipos de variables. Muy bien, pero sigamos adelante con las funciones de estado. Estas funciones que no dependen de cómo mi sistema llegó al estado en el cual se encuentra. Imagínense que U es una función de estado, que U lo es efectivamente. U, como nosotros sabemos, vuelvo atrás, U es una de las 2 propiedades introducidas por la ley de la termodinámica. U es la energía interna, como yo les muestro aquí. Y U, efectivamente, es una función de estado. Bueno. Volvamos aquí. Entonces, U es una función de estado. Vamos a considerar lo siguiente. Fíjense, este puntito aquí representa el estado 1 de mi sistema. Por lo tanto, la energía interna en ese estado será U sub 1. Y este puntito que está acá representa otro estado de mi sistema, que llamo un estado 2 de mi sistema. Por ejemplo, cuando mi sistema esté aquí, va a tener una energía interna U sub 2. Imagínense ustedes que el sistema podría seguir, por ejemplo, 2 caminos alternativos para ir desde el estado 1 hasta el estado 2. O bien podría seguir el camino A, que represento aquí, fíjense que lo represento ondulado porque es un camino totalmente arbitrario, o bien podría seguir el camino B, que represento aquí. Ahora bien, ¿qué propiedades tienen las funciones de estado? Bueno, esta es la propiedad fundamental de una función de estado. Que la integral de línea, es decir, la integral para ir a lo largo de esta trayectoria, de cualquier trayectoria, por ejemplo la A o la B o cualquier otra, desde el estado 1 hasta el estado 2, es decir, matemáticamente o algebraicamente, la integral para ir desde 1 hasta 2 del diferencial de U,
es igual justamente a la diferencia en U entre el estado 2 y el estado 1, es decir, al delta U, al cambio en la energía interna entre el estado 2 y el estado 1. Y esa integral de línea, ese delta U, es independiente del camino que el sistema sigue para ir desde el estado 1 hasta el estado 2, es decir, del estado inicial al estado final. Solo depende del estado inicial y de este estado final. Esta propiedad que tienen las funciones de estado es fundamental que la tengan clara y presente. Lógicamente, lo vamos a repetir tantas veces que lo van justamente a plasmar en su mente. Una función de estado, entonces, no depende de la trayectoria seguida que el sistema sigue para ir desde un estado inicial a un estado final. Solamente depende del valor que la propiedad tiene en el estado final y del valor que la propiedad tiene en el estado inicial. Y el cambio que se produce en esa propiedad durante ese proceso es simplemente la diferencia entre el valor que toma la propiedad en el estado final menos el valor que tenía la propiedad en el estado inicial. Y este valor, esta diferencia, este delta U, este cambio en la propiedad, es independiente de si el sistema siguió el camino A, el camino B, o cualquier otro camino C que podría definir por cualquier otro lado. ¿Bien? Entonces, para una función de estado, para cualquier función de estado, por ejemplo, U, la energía interna, el cambio en esa función de estado que el sistema experimenta para ir desde un estado inicial 1 hasta un estado final 2 es igual simplemente a la diferencia de U en el estado 2 menos U en el estado 1. Y no depende del camino seguido para que el camino que el sistema siguió para ir desde el estado inicial al estado final. Es decir, lo que tendremos es que la integral de línea para ir desde el estado 1 hasta el estado 2 del diferencial U a través de la trayectoria A, como no depende de la trayectoria, va a ser igual, tiene que ser rigurosamente igual a la integral de línea para ir desde 1 hasta 2, el diferencial de U, por el camino B. Y eso va a ser igual, por definición, al delta U, que se define como el U, la energía interna, que el sistema tiene en el estado final, menos la energía interna que tiene el sistema en el estado inicial. Esto tiene una implicancia fundamental, porque fíjense lo siguiente. Imagínense que mi sistema está en el estado 1, en el estado inicial, hace un determinado recorrido, una determinada trayectoria, y finaliza nuevamente en el estado inicial, en el estado 1. Es decir, voy de vuelta. Imagínense que mi sistema inicialmente está en el estado 1, experimenta una determinada trayectoria, un determinado proceso, y vuelve al estado 1. Es decir, el estado final coincide con el estado inicial. Eso yo lo voy a definir como una trayectoria cíclica, porque el estado inicial coincide con el estado final, un proceso cíclico. Bueno, en ese caso, la integral de una trayectoria cíclica, que yo la represento algebraicamente de esta manera, de una función de estado va a ser igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque el cambio en la propiedad, una función de estado a través de una trayectoria, a través de un proceso, es simplemente la diferencia entre el valor de la propiedad en el estado final menos el valor de la propiedad en el estado inicial. ¿Sí? Como la función de estado solamente el valor de la propiedad depende del estado, entonces, si el estado final coincide con el estado inicial, no tengo diferencia en la propiedad. Es decir, el delta U va a ser igual a 0 si la trayectoria es cíclica. En termodinámica hay muchos procesos que son representados a través de trayectorias cíclicas. Por ejemplo, imagínense ustedes el movimiento de un cilindro en un pistón, por ejemplo, de una máquina, o en el motor de un auto. Imagínense el movimiento de un cilindro en un pistón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se experimenta ese movimiento, el movimiento del cilindro en el pistón? Bueno, ingresa el combustible, hay una ignición, una chispa, una bujía, ese combustible se inflama, se combustiona y se inflama, produce gases inflamables, esos gases aumentan, digamos, se generan en ese recipiente, en el cilindro,
Y por lo tanto, esos gases generados producen el ascenso del pistón. El pistón sube. Luego, el sistema se enfría, esos gases se enfrían, se comprimen y el pistón baja. Nuevamente, ingresa combustible, hay una ignición, se combustiona, genera gases calientes que se expanden y suben el pistón. Luego se enfrían, se comprimen y baja el pistón. Ese proceso del pistón, el movimiento del pistón, es representado termodinámicamente a través de una trayectoria cíclica. Y por lo tanto, esa trayectoria cíclica va a cumplir con estas propiedades. Los cambios en las funciones de estado a lo largo de ese proceso cíclico van a ser igual a cero. Ya vamos a ver esto en detalle. Muy bien, en matemática a las diferenciales de las funciones de estado, como por ejemplo el diferencial de U, se las llaman diferenciales exactas. Ustedes seguramente habrán visto en el curso de matemática, habrán mencionado a las diferenciales justamente de funciones de estado, diferenciales exactas. Bueno, de todas las propiedades que vimos, ¿cuáles son funciones de estado? ¿Cuáles cumplen con esta característica? Bueno, la temperatura, la presión, el volumen, la energía interna, la entropía, y las funciones auxiliares de energía también. H, la entalpía, G, la energía libre de Gibbs, A, la energía libre de Helmholtz. Estas funciones de auxiliares de energía son funciones de estado porque justamente están definidas en términos de otras funciones de estado. Es decir, H, recuerden, H es igual a U más P por B. U es función de estado, P y B también son funciones de estado, así que H es una función de estado porque está definida en términos de funciones de estado. Muy bien. Hemos analizado entonces las funciones de estado. Vamos ahora a analizar las variables de proceso. ¿Qué propiedades termodinámicas son variables de proceso? Primero, ¿qué es una variable de proceso? ¿O cuándo una variable se llama variable de proceso? Bueno, para las variables de proceso, el valor que toman estas variables sí dependen del camino que el sistema sigue para conectar el estado inicial con el estado final. A ver, vamos a ver un ejemplo. Imagínense ustedes que yo les hago una pregunta. Imagínense que yo quiero evaluar el trabajo mecánico que un motor, el motor de un auto, realiza para ir desde Mar del Plata hasta Buenos Aires. Yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el trabajo total, el trabajo mecánico total que ese motor realizó para ir desde Mar del Plata hasta Buenos Aires? Bueno, acá hay una pregunta fundamental que yo me tengo que responder previamente a poder evaluar esa pregunta. ¿Por qué ruta fue? ¿Qué camino siguió? Es decir, ¿fue de Mar del Plata a Buenos Aires por la ruta 2? Que podría decir es la ruta más directa para ir. ¿O fue de Mar del Plata a Buenos Aires haciendo el siguiente itinerario? Por ejemplo, salió de Mar del Plata, fue hasta Bahía Blanca, de ahí se fue hasta Mendoza, de ahí pasó por Salta, de Salta bajó a Santa Fe y de Santa Fe a Buenos Aires. Lógicamente, los caminos son muy diferentes. Y el trabajo mecánico total que habrá realizado el motor de ese auto habrá sido muy diferente para ir desde Mar del Plata a Buenos Aires. Es decir, el estado inicial y el estado final son los mismos que estoy evaluando, pero por trayectorias, por caminos muy diferentes. Entonces, para una variable de proceso, el camino seguido para ir desde el estado inicial al estado fundamental es fundamental y tiene que estar definido. ¿Entiendes? Yo no puedo evaluar esa propiedad, porque depende del camino seguido. Bueno, en la termodinámica, en el formalismo de la termodinámica clásica, tengo dos variables de proceso. Una es trabajo, que yo la voy a representar con la letra W mayúscula, y la otra es calor, que como les dije, la represento con la letra Q mayúscula. Las diferenciales de variables de proceso en matemáticas son diferenciales no exactas, así se las describe, y yo, en el formalismo que voy a emplear, para distinguirlas a las diferenciales de las variables de proceso respecto de las diferenciales de funciones de estado, a las diferenciales de la variable de proceso las voy a representar con una delta. Delta Q sería el diferencial de calor. Simplemente la distingo con una letra delta para diferenciarla de las diferenciales de las funciones de estado que las represento con la letra D minúscula. ¿Estamos?
Entonces, delta Q será el diferencial calor. Y delta W será el diferencial trabajo. Entonces, volvamos al ejemplo anterior. Consideremos que este puntito representa el estado 1, el estado inicial de mi sistema, y este punto representa el estado 2, el estado final de mi sistema. Imagínense que yo podría conectar esos dos estados a través de dos rutas, dos caminos alternativos, dos procesos alternativos. Ruta A, el camino A, o el camino B. Entonces, como una variable de proceso sí depende del camino seguido para conectar el estado inicial con el estado final, entonces la integral de línea para ir desde el estado 1 al estado 2 del diferencial calor a través de la trayectoria A va a ser distinta a la integral de línea, es decir, la integral alrededor de todo ese trayecto, la integral de línea para ir desde el estado 1 al estado 2 del diferencial calor a través de la trayectoria B. Y lo mismo para el trabajo. La integral desde el estado 1 hasta el estado 2 del diferencial trabajo a través del camino A va a ser diferente a la integral para ir del estado 1 al estado 2 del diferencial trabajo a través del camino B. ¿Estamos? Bien. Entonces, recapitulemos un poco. La termodinámica es un formalismo en la cual intervienen algunas variables, no muchas, como dijimos, 4 variables medibles, 2 variables introducidas por las leyes de la termodinámica y 3 funciones auxiliares de energía, más 4 propiedades del material. Alfa, beta, factor de compresividad, el factor de expansión térmico, CP y CB que todavía no las describo. Esas son las variables termodinámicas. Ahora bien, dentro de las variables termodinámicas, algunas son funciones de estado, como las que hemos visto, la temperatura, la presión, el volumen, la energía interna, la entropía y las funciones auxiliares de energía. Y 2 son variables de proceso, trabajo y calor. Bueno, estas son todas las variables que van a intervenir en el formalismo de la termodinámica que vamos a analizar. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es el trabajo que nosotros vamos a considerar en nuestro formalismo de la termodinámica, nuestros cálculos termodinámicos. ¿Qué tipo de trabajo? Ustedes saben muy bien, de los cursos de física, que hay distintas formas de trabajo. Tenemos trabajo mecánico, tenemos trabajo eléctrico, tenemos trabajo magnético, bueno, distintos tipos de trabajo. ¿Cuál es el trabajo que yo voy a abordar durante el análisis termodinámico? Bueno, el tipo de trabajo que yo voy a abordar es lo que voy a llamar trabajo PV, es decir, trabajo presión-volumen. Es decir, trabajo que experimenta un sistema asociado a cambios de volumen. Cuando mi sistema experimenta un cambio de volumen, ese cambio de volumen tiene implícito un trabajo. Yo necesito realizar trabajo. O bien yo sobre el sistema, los alrededores sobre el sistema, o bien el sistema sobre los alrededores, para que se produzca un cambio de volumen del sistema. Bueno, ese trabajo asociado al cambio de volumen se describe como trabajo PV. Y a ese trabajo yo me voy a referir cuando hable de trabajo en termodinámica. Es decir, trabajo PV, trabajo presión-volumen. Y vamos a ver cuál es la expresión que me va a permitir a mí calcular el trabajo PV, evaluar el trabajo PV. Muy bien. Bueno. Muy bien, bueno. Consideremos nuevamente que aquí estoy representando a mi sistema, esa porción del universo que es objeto de mi estudio. Este sería el sistema. Que fíjense, está limitado por el borde. Recuerden, el borde, la característica fundamental que cumple el borde es para establecer las condiciones en las cuales el sistema interactúa con los alrededores. Claramente ustedes se pueden dar cuenta que si el trabajo que yo quiero evaluar es trabajo PV, es decir, trabajo asociado a cambios de volumen, si mi borde es rígido, que no permite cambios de volumen en el sistema, el trabajo va a ser igual a 0. Claro, ¿no? Ya se pueden dar cuenta de eso. Bueno, muy bien. Vuelvo a donde estaba.
vuelvo al hilo de mi discusión. Entonces, este es mi sistema. La presión interior, la presión de mi sistema, yo la represento con la letra P, esta es la presión a la cual está mi sistema, y la presión de los alrededores, la que están los alrededores, yo la represento como presión externa. ¿Vamos? Bien. Entonces, para representar este sistema, el comportamiento de este sistema, o más bien dicho, para establecer un modelito, un modelo que me va a permitir a mí analizar cómo se produce el intercambio o la transferencia de trabajo PV entre el sistema y los alrededores, yo voy a utilizar este modelito. Es decir, fíjense, ¿qué es este modelito? Bueno, este modelito es un cilindro pistón, esto es un cilindro, estas serían las paredes de un cilindro, y aquí tengo un pistón, ¿ven? Este es un pistón móvil que se desplaza sin rozamiento. Esto es una idealización, ¿no es cierto? Pero bueno, me va a permitir este dibujito, este esquema me va a permitir a mí justamente deducir la expresión para el trabajo PV. Entonces, este pistón se desplaza a través de este cilindro, modificando el volumen del sistema, y el sistema está aquí adentro, ¿ven? El sistema está contenido aquí adentro. Mi sistema puede ser un gas, un líquido o un sólido, es independiente de la naturaleza de la sustancia, ¿eh? Mi sistema está ahí adentro. La presión de mi sistema, como les dije, es P. Y el volumen de mi sistema es todo el volumen que está contenido dentro de este recipiente, conformado por las paredes del cilindro, en esta parte, y por el pistón móvil en esta pared. De manera que si mi pistón se desplaza hacia la derecha, el volumen aumenta. Y si mi pistón se desplaza hacia la izquierda, el volumen disminuye. Fíjense ustedes, ya se pueden dar cuenta ustedes, pueden visualizar lo siguiente. Si mi pistón se desplaza hacia la derecha, en ese caso, mi sistema está realizando trabajo sobre los alrededores. Es decir, mi sistema está empujando esta pared móvil, este pistón, lo está empujando hacia afuera. Ahí el que está ganando, digamos, es el sistema. Si yo me imagino este émbolo como, digamos, como dos personas empujando para un lado y para el otro, ¿no es cierto? Bueno, si el émbolo finalmente se mueve hacia la derecha y el volumen de mi sistema aumenta, el que está realizando trabajo sobre los alrededores es el sistema. Mientras que si el émbolo se mueve hacia la izquierda, comprimiendo el volumen, el que está realizando trabajo es los alrededores sobre el sistema. Ya se pueden dar cuenta de ese detalle. Bueno, muy bien. Entonces, les vuelvo a repetir. Este modelito a mí me permite interpretar justamente cómo se produce ese trabajo PV. ¿Cómo se produce? El sistema realiza trabajos a los alrededores, es decir, el volumen se está expandiendo. O bien los alrededores están realizando trabajos sobre sí sistema y el volumen se está comprimiendo. Bien. Eso lo represento a través de este modelito, de este dibujito. Muy bien, bueno, fíjense ustedes, les decía, en el interior de mi recipiente, donde está mi sistema, la presión es P, y afuera, en los alrededores, en el exterior, la presión es presión externa. Esta es la presión de los alrededores. Recuerden cómo se define presión. También del curso de física 1, ustedes definieron la presión como el cociente entre la fuerza sobre el área en el cual está siendo experimentada esa fuerza. De manera tal que esta presión externa tiene asociada una fuerza externa que está operando justamente sobre este émbolo, ¿sí? Y que tiene esta dirección, lógicamente, ¿sí? La dirección hacia la izquierda, ¿sí? Esta sería la fuerza externa que está experimentando a los alrededores sobre este émbolo móvil. Imagínense que este émbolo se movió, se desplazó un diferencial X, ¿sí? Que yo represento aquí como diferencial X. Ese es el diferencial desplazamiento, es lo que se desplazó el émbolo, ¿sí? Debido justamente a la fuerza, ¿sí? Ya sea la fuerza externa, en este caso, debido a la fuerza externa, yo lo que estoy considerando aquí, bien, es como que el émbolo se movió hacia la izquierda, ¿sí? Muy bien, bueno. Entonces, nosotros sabemos, ustedes saben del curso de física 1, que trabajo se define como el producto vectorial de la fuerza por la distancia, por el desplazamiento.
En términos diferenciales, yo digo, el diferencial trabajo, fíjense que lo expreso como delta, porque el trabajo es una variable de proceso. Diferencial trabajo es igual al producto vectorial de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Y por definición, esto sería el módulo de la fuerza externa por el módulo del diferencial desplazamiento por el coseno de θ, siendo θ el ángulo entre ambos vectores, fuerza y desplazamiento. Muy bien, vamos entonces a analizar esta expresión. Fíjense, me queda diferencial trabajo es igual al módulo de la fuerza externa por diferencial desplazamiento por coseno de θ. Vamos a ver cada uno de estos elementos. Para dos casos particulares. Los dos casos que se pueden dar, en definitiva. ¿Cuáles son esos dos casos que se podrían dar en esta situación, en este modelito? Bueno, uno de esos casos es que la presión interior, la presión de mi sistema, sea mayor que la presión externa, que la presión de los alrededores. En ese caso, es este caso que estoy analizando aquí sobre la izquierda, si la presión de mi sistema es mayor que la presión externa, entonces el émbolo se va a mover hacia la derecha. Es decir, el volumen de mi sistema va a aumentar, mi sistema se va a expandir. ¿Entienden? Para este caso particular, entonces, la fuerza externa siempre tiene la dirección hacia la izquierda, pero el vector desplazamiento, el diferencial de x, el vector diferencial de x, tiene una dirección hacia la derecha. Es decir, el ángulo θ aquí es de 180 grados, y por lo tanto el coseno de θ es igual a -1. Para ese caso particular, como les decía, el diferencial de volumen es mayor que 0, porque el volumen, como el proceso, el sistema se está expandiendo, el émbolo se está moviendo hacia la izquierda, hacia la derecha, el volumen final de mi sistema va a ser mayor que el volumen inicial, es decir, el diferencial de B es mayor que 0. Lo que tengo ahí es un proceso de expansión. Veamos el otro caso posible. ¿Cuál es el otro caso posible? Bueno, que la presión interna, la presión de mi sistema P, sea menor que la presión externa. Es este caso que planteo aquí sobre la derecha. En ese caso, el émbolo se va a estar moviendo hacia la izquierda. Es decir, mi sistema se está comprimiendo. El que está realizando trabajo en ese caso son los alrededores sobre el sistema. Para ese caso particular, la fuerza externa está en la misma dirección y sentido que el vector de desplazamiento, que el diferencial x. Es decir, el ángulo θ vale 0 y el coseno de θ vale 1. En ese caso, es un proceso de compresión. El sistema se está comprimiendo. Fíjense aquí, lo estoy comprimiendo porque el émbolo se está moviendo para allá, para la izquierda. En ese caso, el volumen final es menor que el volumen inicial y por lo tanto el diferencial de volumen es menor que 0. Muy bien, analicemos esos dos casos, pongámoslos en contexto dentro de la ecuación del diferencial trabajo que yo describí aquí al inicio. Entonces les dije, reescribo esta ecuación. El diferencial trabajo es igual al módulo de la fuerza exterior, la fuerza externa, por el módulo del diferencial desplazamiento por el coseno de θ. La fuerza exterior es igual, por definición de presión, la fuerza exterior es igual al producto de la presión externa por el área del émbolo. De modo tal que el producto del diferencial X, del desplazamiento, por el área, es el diferencial volumen, el cambio de volumen. ¿Sí? De manera tal que reemplazando, lo que llego es que el diferencial trabajo va a ser igual a la presión externa, ahora me voy a referir a este signo, pero por ahora va a ser igual a la presión externa, reemplazo aquí, menos fuerza, por el diferencial volumen, que surge de multiplicar el área por el diferencial desplazamiento. Bien, fíjense que siempre el desplazamiento y la fuerza exterior tienen la misma dirección. Pueden tener distintos sentidos, pero siempre tienen la misma dirección. Por lo tanto, o θ es igual a 180 o θ vale 0. Por lo tanto, siempre el coseno va a ser, el coseno de θ va a ser o más 1 o menos 1. Así que ese 1 lo voy a omitir. Está aquí, está multiplicando.
Y aquí voy a poner un signo negativo, que este signo negativo surge por convención. Y esta es una convención moderna. Hay libros de termodinámica antiguos que utilizan otra convención. ¿Cuál es la convención que yo voy a utilizar? La convención que voy a utilizar es la siguiente. Yo voy a considerar que cuando el trabajo es realizado por los alrededores sobre el sistema, entonces ese trabajo tiene que ser positivo. Y en general esto va a ser válido para la otra variable de proceso también, el calor. Cuando esa transferencia de trabajo o de calor es realizado sobre los alrededores, desde los alrededores o de los alrededores sobre el sistema, entonces ese trabajo y ese calor van a ser positivos. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué pongo un signo negativo acá? Porque cuando se da ese caso, cuando el trabajo es realizado por los alrededores sobre el sistema, yo lo que tengo es un proceso de compresión y el diferencial de B es menor que 0, es decir, es negativo. Entonces, justamente para que el trabajo en esa condición me quede positivo, yo pongo un signo menos acá para cambiarle el signo al trabajo y para que me quede finalmente positivo, que es la convención que voy a utilizar. ¿Estamos? Entonces, este signo que aparece acá es un signo por convención. Y el rol que tiene es simplemente hacer que cuando el trabajo es realizado por los alrededores sobre el sistema, el trabajo me quede con signo positivo. Como les decía, en la literatura antigua se utilizaba la otra convención, y que es que justamente no se coloca el signo negativo acá, y por lo tanto el trabajo me queda con signo opuesto a la convención actual. Por eso tengan cuidado, si alguien revisa o lee algún libro muy antiguo, entonces puede tener una convención diferente. Muy bien, todos los libros contemporáneos de termodinámica utilizan esta convención. Muy bien, perfecto. Entonces, voy a definir, y me queda definido, el diferencial trabajo presión-volumen, que es el tipo de trabajo que yo voy a abordar en termodinámica, como menos la presión externa por el diferencial volumen. Esta es la forma diferencial, la recuadro porque es la forma en la cual nosotros vamos a utilizar, es la definición de trabajo PV. Y en forma integrada, si yo integro a ambos lados de la igualdad, me quedará que el trabajo PV es igual a menos la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de la presión externa por el diferencial de B. Esta es la forma integrada del trabajo PV. Es la forma general. Bien, ahora voy a describir cuándo voy a decir que un proceso es reversible y cuándo voy a decir que un proceso es irreversible. Y en particular, contemplando, digamos, el tipo de trabajo que se lleva a cabo en ese proceso. Yo digo que el trabajo va a ser reversible, es decir, el trabajo de un determinado proceso es reversible, o el trabajo es irreversible, y lo voy a representar así, como tenemos aquí abajo, trabajo reversible o trabajo irreversible. ¿Cuándo? ¿Cuándo un proceso es reversible? Un proceso es reversible cuando mi sistema siempre se encuentra infinitesimalmente próximo al equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, imagínense ustedes que mi sistema está experimentando una transformación, en particular, por ejemplo, en este diagramita, el émbolo se está moviendo. Hay una transferencia de trabajo entre el sistema y los alrededores que hace que el émbolo se mueva. O bien se mueve hacia la izquierda y el sistema se comprime, o bien se mueve hacia la derecha y el sistema se expande. Bueno, ¿cuándo ese trabajo va a ser reversible? ¿Cuándo ese proceso de variación de volumen es reversible? Bueno, cuando el émbolo se mueve a lo sumo una cantidad diferencial. Tenemos un diferencial de desplazamiento. Es decir, se va moviendo en cantidades diferenciales. Yo podría mover el émbolo una cantidad diferencial y detenerlo. ¿Sí? Luego podría moverlo otra cantidad diferencial y detenerlo. Luego podría moverlo otra cantidad diferencial y detenerlo. Y así para llegar del estado inicial al estado final. Es decir, en cualquier instante, yo al émbolo
una vez que se detuvo, podría volverlo al estado anterior, simplemente invirtiendo esa causa, digamos, invirtiendo las variables que me condujeron desde un estado diferencial al otro. Por supuesto que esa es digamos, una idealización, ¿no es cierto? En la realidad yo no puedo mover el EMBO en una cantidad diferencial. Yo el EMBO lo muevo en cantidades finitas, en deltas. Entonces el concepto de reversibilidad, de proceso reversible es una idealización, pero vamos a ver la utilidad que tiene esa definición para nuestro abordaje. Ya lo vamos a ver en detalle. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense ustedes, si efectivamente mi proceso es reversible y el trabajo entre el sistema y los alrededores, el trabajo PV se está transfiriendo de manera reversible, entonces, ¿qué condición se tiene que dar entre la presión del sistema y la presión de los alrededores? Para que el émbolo se mueva en una cantidad infinitesimal, es decir, en un diferencial. Bueno, la diferencia de presiones entre el sistema y los alrededores tiene que ser también infinitesimal. Tiene que ser infinitesimalmente pequeña. De vuelta, a ver, para que el émbolo se mueva, tiene que haber una diferencia de presiones entre el sistema y los alrededores. Ahora, para que y eso experimenta un trabajo, digamos, un trabajo bien de compresión o un trabajo de expansión de acuerdo a cómo se mueve el émbolo. Bien, para que esa transferencia de trabajo, para que ese trabajo sea reversible, y para que sea un proceso reversible, esa diferencia de presiones tiene que ser infinitesimalmente pequeña, es decir, a lo sumo, las presiones tienen que variar en una cantidad diferencial. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el proceso efectivamente es reversible, la presión del sistema y la presión externa son infinitamente semejantes siempre. No tengo una diferencia finita entre las presiones del sistema y los alrededores para que el proceso sea reversible. Entonces, si eso ocurre así, yo podría reemplazar en la expresión de